María, la verdad, primero felicitaciones por el libro. Lo está leyendo desde el presidente de la Nación hasta miles de personas en cuarentena. Desde que anunciamos que íbamos a conversar, recibí en la última hora 15 personas, casi fans, con el WhatsApp, con la fotito del libro que consiguieron pese a la cuarentena. Así que supongo que estarás muy contenta con estas repercusiones. Sí, la verdad que era todo un desafío tomar la decisión de salir igual, a pesar de digamos, de lo limitado que están hoy en ausencia. Muchas de las librerías de cadena funcionan en shopping centers, que en todo el área metropolitana, como sabemos, están cerrados. Pero a la vez, bueno, se venía un aniversario que pasó la semana pasada, que eran 50 años del secuestro, y el lunes eran 50 años del asesinato. Y además me contó la editorial algo que me animó mucho, que era que las librerías de barrio y de cercanía le estaban poniendo mucho el hombro. Y la verdad es que ya estaba impreso el libro, y dije, bueno, intentemos hacerlo, esa conexión entre el librero y el lector, y funcionó muy bien, porque el librero se lo puso al hombro también, así que estoy muy contenta. María, ¿qué podemos aprender o qué aprendiste vos en el proceso de la investigación y de la escritura de un hecho que ocurrió hace 50 años, pero que sigue de alguna manera presente, latiendo en esta grieta argentina en distintos matices? Claro, bueno, vos sabés que estos hechos ocurren en 1970, en mayo de 1970. Yo nací en abril de 1970, o sea que uno tiende, lo que pensé yo primero, que uno tiende a mirar las divisiones de nuestro país como si fuesen hechos muy recientes, y si uno rasca para atrás, lamentablemente encuentra que venimos arrastrando divisiones tremendas, de que además, bueno, en el caso este de lo de Aramburu también se proyectaron sobre los cuerpos, ese intercambio de cuerpos que hay en un momento entre el cuerpo de Eva y el cuerpo de Aramburu. Y la verdad es que creo que vale la pena por eso esa mirada para atrás y darnos cuenta de que hace mucho tiempo que venimos con enfrentamientos que no nos han hecho nada bien. ¿Esta grieta empezó con unitarios o federales o en una visión contemporánea empezó, muchos lo ubican después del bombardeo del 55? ¿Dónde lo ubicás vos? Bueno, eso es lo interesante en parte, lo de Aramburu, el hecho que haya una discusión de si de la palabra, ¿no? Hay todavía quienes no lo llaman asesinato, crimen, sino que lo llaman el ajusticiamiento, con la idea, y en el fondo yo empecé a entender, que era un poco también el objetivo del libro, que la discusión ahí es cuándo empieza la violencia, y el que enfatiza sobre, digamos, el que entiende que lo de Aramburu no fue, digamos, un asesinato tradicional, aunque, digo, lo que está planteando es cuándo empieza la violencia. Entonces, bueno, la violencia en Argentina empieza con los bombardeos a Plaza de Mayo, el golpe del 55, la prohibición del peronismo, y un poco entender a Aramburu, el crimen de Aramburu, como un resultado de esos 15 años de prohibición del peronismo, que también es cierto que, digamos, fue un crimen que fue muy celebrado en ese momento por un sector importantísimo de la resistencia peronista, que venía sufriendo 15 años de prohibiciones. Entonces, entender por qué ese asesinato le da a Montoneros tamaño protagonismo y los convierte inmediatamente en protagonistas de la escena política, los convierte en interlocutores de Perón, Perón les dice encomio lo actuado. Bueno, por eso me parece que vale la pena ver las historias en su contexto. No quiere decir justificar nada, quiere decir tratar de entender la época, que creo que es un esfuerzo grande que el libro hace. Que no es el primer abordaje que haces sobre una década seguramente compleja en la Argentina, ya con Born sucedió, y de alguna manera estás haciendo una biografía de Montoneros a través de hechos que explican su nacimiento y uno de sus picos, ¿no es cierto? Son dos momentos clave, Alex, porque mi libro anterior, que era Bond, que es sobre el secuestro de los hermanos Bond, yo en realidad ahí la verdad es que quise escribir una historia que me llamó la atención por lo extraordinaria, digamos, dos de los herederos de un emporio económico que no tiene igual en la historia argentina, porque eran, digamos, productores de granos, exportadores, los mayores productores de alimentos, o sea, estaban tanto en el mercado interno como en el externo, o sea, el grupo Bungibón fue un grupo muy único, muy extraordinario en nuestra historia, y de muy perfil bajo, y estos eran sus dos herederos, que los secuestran y se paga por ellos el rescate más caro de la historia del mundo al día de hoy, más de 60 millones de dólares, que es como si hoy se pagaran 350 millones de dólares. Entonces, cuando fui a esa historia, para mí la historia era extraordinaria y ocurría en los 70. Pero ahí me empezó a intrigar Montoneros. Y como decís vos, un poco hay una parábola ahí entre
este nacimiento está ligado a cómo se presentan ellos ante Perón, y Bones cuando ya Perón murió, pero ya los echó a la plaza, están enfrentados y salen a buscar su autonomía financiera para bancarse solos, digamos. Entonces, es un momento de nacimiento y ruptura, ¿no?, en la relación con Perón, de Montoneros. Además de que es atrapante, fue atrapante el libro de Born y es atrapante el de Aramburu, que lo estoy leyendo, confieso que no llegué a terminarlo antes de charlar, pero lo estoy leyendo y es impresionante. Tienen el mérito, además de la investigación que lo rodea, de haber hablado con los protagonistas. ¿Qué tanto te costó, en el caso de Aramburu, iniciar la serie de charlas con Firmenich? Bueno, Firmenich fue mucho más esquivo. Yo, por supuesto, con Born logré que alguien que no había hablado nunca a su cautiverio y a los 80 años me regalara su tiempo casi limitadamente, ¿no? Firmenich me costó muchísimo dar con él. Finalmente viajé a Barcelona, pude almorzar con él. De ahí hay bastante material, pero yo pretendía, digamos, continuar con esa relación de entrevistado, y finalmente me manda un mail que está en el libro donde me dice que no va a seguir cooperando y que me exige prácticamente que desista de escribir el libro. Es una carta muy interesante. Y curiosamente la mujer de Firmenich decide, ella es historiadora, es su pareja desde el 72, lo conoció cuando él estaba prófugo del crimen de Aramburu, ella lo recibe en Córdoba, y ella decidió que sí. Entonces hay un último capítulo del libro que a mí me interesó muchísimo, me parece bastante novedoso, en el que aparece ella y la historia familiar de ellos dos. Y Firmenich, a todo esto, algo que también es inusual, declaró hace poco una postura muy crítica frente a la cuarentena. Digamos, son escasísimas las apariciones de Firmenich en la vida pública argentina en las últimas décadas. Con tu libro, aunque se haya arrepentido después, es una de ellas, y hace poquito con estas declaraciones que te llamaron la atención. Vos sabés que me contó gente allegada a él que en realidad no estaban pensadas para ser públicas, que él se enojó un poco, a pesar de que la agencia Paco Unorno no lo hace con intención de contrariarlo, ni mucho menos, pues son pero lo que pasa es que él escribe regularmente documentos de política argentina. Él vive hace más de 20 años en Barcelona, pero te diría que su gran obsesión y su gran frustración es no poder participar de la política argentina. Y él regularmente manda esos documentos, además que si cuando llegues al mail que él me manda, tiene unos razonamientos muy compactos, muy complejos, como te diría, muy encerrados dentro de su propia lógica. Y entonces ese documento, que es muy interesante porque trascendió como tipo, bueno, dijo hay que salir de la cuarentena, pero si uno lee el documento original, que está entero en el cable de Paco Urondo, se ve un Firmenich auténtico, pero él vive obsesionado con la realidad argentina, vive pensando sobre la realidad argentina. ¿Cuál fue la mayor conclusión que sacaste después de todo el trabajo de escritura de Aramburu? Después ahora vamos a pasar a la coyuntura, pero la verdad que es un tema que explica muchísimo. De hecho, que el presidente, en medio de esta crisis, elija en algunos momentos antes de dormir, en lugar de tuitear, tal vez ponerse a leer el libro de María, es toda una señal. En tu caso, ¿qué fue el mayor aprendizaje, lo que más te quedó? Déjame que te diga una cosa nomás de Alberto Fernández que a mí me interesó, que me pareció que era desprejuiciado lo que estaba haciendo. A priori, por ahí es un libro que le entra más rápido, quizás por ser yo la autora, pero hay un prejuicio que los peronistas podían entrarle con mucho más prejuicio, ¿no?, al libro, que es mucho más sobre el origen de Montoneros que sobre la historia de Aramburu, aunque lo cubre, claro. Entonces me gustó mucho, me pareció un gesto muy desprejuiciado que lo hiciera un presidente de peronista, a ese gesto de decir, bueno, Valiente, puertas adentro, valiente. muy desprejuiciado. Él dice, hasta donde llegué me está gustando mucho. Por supuesto que no significa una adhesión, pero significa que le parece un libro honesto, y para mí eso tiene un valor muy grande. Creo que que está en la línea, no quiero hablar de mí misma ni mencionarlo, porque me daría mucho pudor, pero quiero decir, está en la línea de intentos que hace recurrentemente Alberto Fernández de generar espacios de diálogo, ¿no? Digamos, cuando habla bien de la figura de Alfonsín, cuando plantea que está leyendo el libro sin prejuicios, a mí me parecen son gestos interesantes. Y a mí me enseñó un poco eso, me parece que una cosa que me hizo pensar un montón, ese año 74, digamos, un poco cuando el libro termina un poco, fue el momento de auge económico. De ahí en más nuestra situación económica tuvo mejores y peores momentos, pero si uno lo mira en el largo plazo,
había 5% de pobreza, en un momento un conflicto social fenomenal y había menos desigualdad, menos pobreza, un país mucho más industrializado. Y entonces nos hemos puesto de acuerdo, creo, en que no queremos más la violencia política fuerte con eso, sobre todo después de la última dictadura, pero creo que necesitamos no bandearnos cada 10 años, 5, lo que fuera, de una manera que hace que no podamos crecer de manera sostenida. Creo que es la gran deuda de la democracia, ¿no? Y si uno va para atrás, ese momento de tanta violencia, sin embargo, era un país mucho más justo que el que tenemos hoy, mucho más justo. Por eso hay que celebrar que ahora la violencia se reduzca a las minorías intensas que dialogan, por decirlo de alguna manera, en Twitter, digamos, ¿no? Sí, Casi se es repite bastante como inocente, farsa. sí, como violencia es una cosa. A mí me parece que perjudica un poco la calidad del debate público, me parece que sí, digamos, esto que te estoy planteando, es difícil lograr acuerdos con esos niveles de polarización y que le hacen mal al debate público, sobre todo porque creo que además tienen poco apego a al dato, a la verdad, que van mucho más a lo efectista que al dato. Entonces, creo que imposibilitan ciertos diálogos, pero por supuesto que es una versión mucho más moderada de lo que nos ha ocurrido en otras épocas. Y ahí es donde tenemos responsabilidad de los medios y los líderes, ¿no es cierto?, en tratar de tener abordajes como el que tenés en Aramburu y abordajes que sean despojados de esta grieta. Recién hablabas de la voluntad o los intentos del presidente de buscar puntos de consenso. Sin embargo, sigue siendo un gran interrogante la figura del presidente en términos de esquivar esta tentación de la grieta. Por un lado, se presentan las conferencias de prensa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, y por otro lado, por momentos, en algunas declaraciones, es como si el debate de la cuarentena o no cuarentena, o de la gestión de la cuarentena, se sumergiera una vez más en esa grieta. ¿Vos crees que pueden llegar a despojar esa tentación para continuar en un camino de consensos o es muy difícil? A ver, yo creo que Alberto Fernández ha dado gestos, él individualmente, muy contundentes. O sea, el abrazo a Mauricio Macri, cuando va al Congreso a hacer su discurso, no habla directamente, no lo nombra a Mauricio Macri, o sea, no genera un momento tribunero. Tiene varios momentos en los cuales uno puede, insisto, el rescate permanente de la figura de Alfonsín, el trabajo junto a Horacio Rodríguez Larreta. La pregunta es cuánto de esa impronta va a ganar dentro de la coalición, porque finalmente lo que está gobernando es una coalición de Massa, el kirchnerismo y Alberto Fernández. ¿Cuánto la impronta de Alberto Fernández va a tomar el color de toda esa coalición? Yo creo que la pandemia tuvo un efecto de potenciar, digamos, no hay un albertismo, pero digamos, potenció más el tono de Alberto Fernández por ahora, más rápidamente, creo. Hay que ver después, ¿no? El devenir de eso. Incluso Kicillof, te digo, tiene un estilo que es como que no le va, tiene un estilo que es más peleador, más incluso con los propios, digamos, me parece que tiene un estilo menos conciliador Kicillof, pero digo, ayer vos ves la foto de Kicillof sentado en Parque Patricios, en la municipalidad, que se va a tratar de resolver diferencias con Larreta. A mí me parece que es un avance fenomenal, fenomenal. Absoluto, absoluto. ¿Por qué decías que no hay albertismo todavía? Porque no lo está construyendo, porque creo que hay albertismo dentro del gabinete, digamos, claramente el equipo económico, lo que es, digo, Matías Culfas, Martín Guzmán, Cecilia Todesca, su jefe de gabinete, ahí hay ya no cuando uno mira, digamos, el PAMI, el miras el ANSES, la FIP, empieza a ser más dudoso, pero hay un núcleo, digamos, de los que gobiernan, por supuesto todo su equipo, digamos, su jefe de asesores, el secretario general de la presidencia, son sus amigos de toda la vida. Yo lo conozco como muchos periodistas hace muchos años y hay mucho PJ porteño de las viejas épocas que son sus grandes amigos, el propio Gustavo Vélez, Vilma Ibarra. Hay un grupo, pero él no está haciendo de eso una construcción política hoy. Creo que en eso es bastante astuto porque necesita, digamos, gobernar primero. Y si ves, incluso es un poco ambiguo sobre si él se piensa a sí mismo en 4 o en 8 años. Si uno lo escucha, es bastante ambiguo con eso, no ha dado ninguna señal muy clara. Si él se piensa como un presidente de transición o no. Pero yo creo que entiende que no es el momento. Va a tener que construir figuras propias en provincia de Buenos Aires si quiere hacer eso. ¿Cuál es tu percepción de la gestión de la pandemia? Desde
quienes, porque de nuevo, la grieta y la tentación, ¿no? Desde quienes lo siguen casi con un fervor religioso en cuanto a atacar cualquier cuestionamiento, cualquier matiz que se pueda hacer a la gestión, hasta las críticas como lo de infectadura, digamos. Una vez más, Sí. pareciera que se polariza toda discusión en Argentina, ¿no? Sí, pero vos fíjate cómo, ¿no? Porque quedan como muy, los de la infectadura, son grupos más marginales dentro de la oposición, ¿no? Y está por ahí Patricia Burrich y Miguel Ángel Pichetto, pero vos, Horacio Rodríguez Larreta, está sentado, digamos, ¿quién es hoy el líder de oposición con más territorio? Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales. ¿Vos escuchaste algo de Gerardo Suárez en Mendoza? No hay un solo gobernador, ni siquiera Jorge Macri en Vicente López. Yo creo que hay mucho más una división entre quienes están hoy con responsabilidad de gestión y los que no. Incluso las divisiones entre Kicillof y Larreta tienen que ver con que la ciudad de Buenos Aires vive del comercio y Kicillof tiene industria. Entonces, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene villas, pero tiene mucho menor cantidad y más servicios que la. Digo, me parece que también las diferencias entre ellos tienen que ver con los distintos distritos que les toca gobernar. Entonces, me parece que es un poco marginal. Pero sí creciente, que a medida que crece el hartazgo, porque hay un mérito muy grande, ¿no? En un punto inicial, uno ve Chile, Chile parecía, porque hasta hace poco el modelo a imitar era Chile, que no había hecho una cuarentena total y está en una situación muy dramática hoy Chile. La situación económica argentina va a ser realmente muy dramática cuando termine todo esto. Cuando el presidente dice somos el quinto país que preservó el empleo, bueno, no, hay un desempleo encubierto fenomenal, hay prohibiciones de despido, digo, me parece que espero que no se lo crea, porque todo eso va a ser muy duro. La verdad es que no sabemos, digo, fue un acierto entrar temprano, a mí lo que escucho es por ahí, digamos, quizás tenés que haber planificado mejor porque es mucho más difícil salir cuando entras temprano que cuando entras tarde. Entonces la planificación de la salida, pero no lo sé, viste, hoy entrevistaba a una diputada que a mí me pareció muy flojo sus argumentos de la coalición cívica porque plantean el pasaporte de inmunidad, ¿no? Aquellos que tienen, pero no hay ningún estudio científico serio, no lo dice la Organización Mundial de la Salud, nadie sabe cuánto dura la inmunidad, los anticuerpos en el cuerpo de coronavirus. Entonces, esos globos de ensayo me parecen puro ruido, pero me encantaría escuchar a alguien que tenga este otro planteo, ¿no? Un planteo sensato. Roberto Labaña el otro día me decía, tenemos que buscar la forma inteligente de ir saliendo de esto. Sí, para evitar también esta idea de enamoramiento de una cuarentena, ¿no? Porque eso es uno de los planteos que van creciendo, algunos por intereses políticos, otros por el hartazgo de llevar 75 días de una situación que sin duda es muy compleja. No, sí, igual yo cuando lo escucho a Alberto Fernández en eso le encuentro razón. ¿Quién se va a enamorar de la cuarentena? Digamos, para un presidente es una. Y además, la idea que suben las encuestas, digo, nadie está mirando. Digo, Churchill le fue fenómeno en la guerra y perdió las elecciones. O sea, hay que ser un poco más inteligente. Nadie está mirando cuánto mejoran la encuesta la semana que viene. Yo creo que él es consciente del drama que tiene por delante, pero bueno, hay que preguntarse. Por ahí uno, así como escuchó a estos científicos tanto, qué sé yo, incorporar formas inteligentes. Hay gente que está planteando, por ejemplo, para el tema del aislamiento social, que tiene muchas consecuencias. El otro día escuchaba una médica de Harvard muy interesante, de empezar a plantear, por ahí en Canadá están haciendo los double bubbles, digamos, las cuarentenas de a dos familias, poder conectar dos personas que estuvieron aislados, digamos, empezar a pensar formas de encarar también los problemas anímicos que provoca todo esto, ¿no? Sube el consumo de alcohol, sube sobrepeso, ansiolíticos, cigarrillos, suben los femicidios, pasa de todo en cuarentena. Sí, y lo que pareciera, al menos desde la comunicación, es que el comité de expertos estaría integrado principalmente por infectólogos y epidemiólogos, que es sensato, pero pareciera no haber un vocero, por ejemplo, de salud mental. Digamos, Claro. esto es un tema, Rodríguez Larreta, yo lo vengo comentando, a 72 días de la cuarentena tuvo su primera reunión con los expertos en niñez, al menos pública, y del lado de Carla Bisotto y de Ginés tampoco se encuentra, por lo menos desde voceros y es más, el presidente en la conferencia de prensa casi
no digo que subestimó el impacto de la angustia, pero digamos que cuando el salvar vidas, que sin duda es lo más importante, parece acapararlo todos, por ahí se descuidan situaciones que son claramente sistémicas, ¿no? Sí, totalmente. Fue muy mala la respuesta del presidente Alberto Fernández a Silvia Mercado, que para mí me pareció una pregunta súper atinada. De hecho, uno escucha por ahí la Sociedad de Cardiología preocupada porque la gente no está yendo a consultar tempranamente. Entonces, Carla Bisotti, si uno sigue, lo que pasa es, lamentablemente, yo vengo diciendo, no sé si es el horario, pero ella da conferencia de prensa todas las mañanas con un Sí. experto de diversas especialidades y son muy interesantes. Ha hecho con expertos de adolescentes, pero no se replican en el discurso público o políticas públicas. El tema de la violencia de género es un drama, eso además ya se sabía, ya había pasado en España. Ayer lo escuché a Alberto Fernández decir que el presidente italiano le había advertido que subían los suicidios con el aislamiento. Yo no he visto políticas, digo, tardaron muchísimo en reaccionar también con el tema de la violencia de género en cuarentena. A ver, uno lo dice desde acá, yo entiendo que gobernar este país y en cuarentena y con coronavirus, bueno, qué sé yo, debe ser una situación de atajar penales cada 5 minutos, pero a mí me pareció que la respuesta seguro que había una subestimación fuerte, la manera que contestó Alberto Fernández ahí. Y tuvo como un eco a una respuesta anterior que había dado en la conferencia previa cuando el corresponsal de Bloomberg le preguntó por la economía y la respuesta fue: no me interesa la economía ahora. No es que no le interese, porque hacen acciones que después tienen sus matices, digamos, también, pero no es que no se hace nada. Sin embargo, a la hora de establecer el discurso público y comunicacional es como que todo queda de lado y la economía es un tema sin duda central en este momento también. Total, pero yo creo que se enoja, que ahí es cuando lo gana el enojo, que es tipo, ustedes creen que me enamoré de la cuarentena, entonces ha tenido momentos de no hablar más que de la cuarentena y del coronavirus y de no hacer suficiente énfasis en el tema económico. Bueno, las filminas han metido la pata, tampoco es culpa de él, pero digo, ese equipo de cuadros, por favor, pónganle un cuadro que esté derecho, adelante al presidente, después ella es la culpa. Pero cuadros que te digo, yo conozco gente que trabaja muy comprometida que me dice, yo me agarré la cabeza, gente que sabe ver cuadros, que se da cuenta inmediatamente que están mal hechos los cuadros. Pero bueno, me imagino que es también muy difícil, es muy complicado, pero hay cosas que tienen que... Y también me parece que el otro día decía Labaña, que me parece que es para prestarle atención, que esta postergación permanente del tema de la deuda tampoco es bueno, porque, bueno, fíjate lo que está pasando con el dólar, entonces se toman medidas excepcionales con relación al dólar, y la verdad es que resolverlo rápido permitiría por ahí empezar a pensar todas estas otras cosas también, ¿no? Sí, sí. Viste seguramente la frase: John Carlin publicó una nota que era para liberar a los jóvenes, es un tema que vengo siguiendo, para que los niños tengan más espacios también de salida, que con una hora no alcanza en la ciudad. Hay estudios, hay papers que están hablando y reflejando el daño que se hizo en España, donde estuvieron 6 semanas confinados. Pero Carlin sugiere una frase que dice: las personas tienen miedo de contagiarse el virus, los políticos de pagar el precio y los medios tienen miedo de cuestionar el miedo. Uh -huh. Vos no percibís quizás un discurso demasiado homogéneo en los medios, salvo que sea para contribuir a la grieta, anti-cuarentena, cuarentena y en el medio la nada, ¿no? ¿Vos? Sí, yo creo que se arman como unos discursos dominantes que donde las voces disonantes cuesta mucho, hay que tener mucha valentía por ahí para hacerlo. A mí no me gusta cuando, por eso yo escribí un tuit que fui muy vapuleada, porque en un momento Santiago Cafiero dijo, yo soy antimuerte. Estaban calientes por el documento este de la infectadura. Y yo dije, anular al otro que te está discutiendo algo y tirarle por la cabeza que es muerte, a mí no me gusta. Es una forma de silenciar el debate y de acusar al otro de ser pro muerte. Digo, yo soy pro aborto, entonces conozco también esos mecanismos donde el otro es pro vida, entonces te anula tu discusión como si vos fueses pro muerte. Entonces me parece que hay que tener cuidado con eso y que hay que estar, por más que yo tenga una posición, digo, me pareció ridículo el documento de la infectadura, etcétera, pero para mí hay que tener cuidado con sí, tener cuidado que meterse en discursos dominantes que señalen a cualquiera que ose plantear algo disidente como si fuese una traición a la patria o alguien que está a favor de la muerte. Es muy maniqueo también, eso no me gusta. Y eso es algo pendiente que tenemos los medios y la clase política también, ¿no? Porque
Bueno, como bien Aramburu, en tu libro se ve, digo, de ahí viene por ahí, y de mucho antes también esta costumbre, ¿no? María, ¿cómo imaginás el corto plazo, la salida de esta cuarentena, que es el gran signo de pregunta que todos nos hacemos? Bueno, voy a citar de vuelta a Labaña porque yo no soy economista y es alguien en quien tengo, digo, me despierta bastante respeto. Lo entrevisté en extenso hace unos días y él, y sobre todo porque es la primera vez en mucho tiempo que escucho algo optimista. Él dice que en la medida en que digamos, podamos salir pronto de la cuarentena y él plantea, digamos, y no se hagan locuras, cuando él mete dentro de locuras mucha la impulsos del kirchnerismo más duro, ¿no? Él plantea que las restricciones al dólar le preocupan porque van a generar problemas de importación, que hay mucha distorsión, pero que si se puede arreglar rápido lo de la deuda y tomar algunas cuestiones, va a haber que ayudar fuerte a las pymes. No va a poder el Estado retirarse después de 2 meses de ATP, va a tener que pensar algo un poco más de mediano plazo, pensar en una recuperación un poco más, no digo una B corta, de un gran rebote, pero por lo menos un cierto rebote, él lo ve posible. Estamos en el subsuelo, estamos cayendo de niveles del año pasado, o sea, la caída es de la caída, o sea, estamos también en el punto de partida es tan malo de comparación, porque nos estamos viendo caer respecto del 2019, que fue un Sí, año sí, sí, de una catastrófico. devaluación fenomenal, sí, claro. ¿Imaginás que haya cambios en el Ministerio de Gabinete, perdón, el Ministerio de Economía, una vez que se resuelva el tema con los bonistas, si se resuelve favorablemente? Puede Mira, uno parecer lo hoy, ve, ¿no? Como Guzmán hoy abocado a la deuda y Culfas casi como un ministro de Economía paralelo, ¿no? sí, no, a ver, yo creo, es verdad, se lo ve mucho más metido a Guzmán en el tema de deuda y es su especialidad, de hecho, pero Ujú. yo creo que si termina resolviendo bien el tema de la deuda va a tener un rato de estrellato en el gabinete, ¿no? Lo veo más fortalecido que debilitado si le llega a ir bien con el tema de la deuda. Hay que ver cuánto se refocaliza él su tiempo, ¿no? Porque uno lo ve poco conectado con la economía real. El otro día fue a visitar una fábrica de zapatos y parecía como un hecho excepcional verlo en ese contexto, ¿no? Pero son equipos que se llevan muy bien y se llevan muy bien las segundas líneas, muy bien. Son equipos que trabajan con gente muy afín. Yo ahí veo algo bastante, te diría que hace mucho tiempo que no veo tanta armonía entre dos ministerios, incluso Cecilia Todesca como intermediaria funciona muy bien. Yo los veo armónicamente. Esto es información de percepción, de charlar con las segundas líneas. No veo internas ahí. Bueno, y es un gran contraste con lo sucedido en el armado de diseño del Ministerio de Economía de la gestión de Macri, que aún Total. hoy, digamos, lo admiten como uno de los principales errores de la gestión, ¿no? No, ni hablar. Hay en otros ministerios problemas serios, ¿no? Este loteo horizontal que había en algunos ministerios, que el caso de desarrollo social, digamos, pone a Alberto Arroyo, pero por debajo los intendentes ponen a uno. Entonces, cuando hay un problema no es responsabilidad del ministro, sino el Ministerio de Justicia, y hay un interrogante abierto. Hay otros que son directamente como loteos de espacios de poder, o sea, transportes de masa, el PAMI y ANSES, bueno, tienen el sesgo de la cámpora. Pero en ese equipo económico, yo creo que ahí está el corazón del albertismo, y que entre ellos funcionan bien. ¿Cómo ves el vínculo de Alberto con Cristina, más allá de lo que conocemos, con las declaraciones públicas que hacen y con esta inquietud permanente del periodismo de preguntar sobre esto? ¿Cómo imaginás esa tensión en esta coalición? Si es que Bueno, existe. no, bueno, evidentemente van a tener, digo, a mí no me llamaría la atención que tengan tensiones. Ahora, hay algo que hay que tener presente. Ella decidió que Alberto Fernández fuera el presidente porque entendía que iba a haber que hacer cosas que ella no quería o no podía hacer. O sea, me parece que hay una falta de reconocimiento bastante grande a ese gesto de Cristina Kirchner de la comprensión, ¿no? Ella podía ganar la elección o no, pero sí, pero es difícil que alguien en el lugar que estaba ella se baje la candidatura. Entonces, Absolutamente. obviamente, ella espera que se solucionen sus problemas judiciales, eso es evidente, no hay ninguna discusión de eso, pero ella toma un paso que tiene un sentido, si no, ¿por qué lo hace? Ahora, dicho esto,
no se distrae el kirchnerismo, o sea, ocupa los espacios de poder y hay un proyecto de poder de Máximo Kirchner, que es bastante evidente. Ahora, Máximo Kirchner hoy tiene claro que él necesita que le vaya bien a Alberto Fernández. Entonces, aparecen ruidos, por supuesto, aparece lo de Fernanda Vallejos, el kirchnerismo se enojó muchísimo cuando supo que Techint y el Grupo Clarín habían entrado en el ATP, les pareció inaceptable, digo, hay cosas que les cuesta tragar y lo hacen saber. Pero es parte de un gobierno de coalición también, es un gobierno donde la relación de fuerzas se juega todos los días también. No tenés dudas que Máximo sueña con ser presidente. No, está re claro eso, sí. No, hay un proyecto de poder, está muy claro. Creo que Kicillof también, me parece. Pero está claro que hay un proyecto de poder, sí, claro. Sí, sí. Ya casi para ir terminando, recién mencionaste la justicia, María, y fue uno de los estandartes del discurso del presidente, con el nunca más, a repetir este engranaje de servicios de inteligencia, interactuando con el Poder Judicial, con las prisiones preventivas sin condena firme. Y en estos días está en debate justamente el estatus de Canicoba Corral recibiendo cierto apoyo del kirchnerismo. ¿Es una de las contradicciones que reflejan esas tensiones de las que hablamos antes? ¿Cómo ves que se va a desarrollar? Totalmente, ¿no? Porque uno, si esos jueces corruptos, metidos con los servicios de inteligencia, etcétera, los que habla Alberto Fernández, y el propio Alberto Fernández lo ha mencionado otras veces a Canicoba Corral como un emblema de todo eso. Y de repente, el representante del Ejecutivo, que es un hombre muy ligado a Guado de Pedro, Ustarro, sale, pareciera que lo va a defender a Canicoba Corral. El juez que tenía la causa al Correo Macri, también defendido en su momento por el macrismo, ¿no? Entonces, daría la sensación de que hay ciertos acuerdos de la política que rigen por encima incluso de lo que dice el presidente ahí. A mí me tiene muy intrigada saber qué va a hacer el presidente con lo de Canicoba Corral. Y ahí hay evidentemente un límite a su poder, ¿no? Que está jugando. María, ¿cuál va a ser tu próximo libro? Ya de vos, Aramburu, casi sin respiro, ¿cuál sería o cuál te interesa? ¿Ya lo tenés pensado? No, siempre me pasa que cuando estoy haciendo un libro, me ha pasado por lo menos los últimos libros, aparece una cosita que despierta mi interés y que la dejo ahí durmiendo un tiempo. Así que todavía es muy prematuro. Tengo una cosita que me quedó ahí haciendo ruido, pero quiero darle tiempo todavía. Pero ¿te quedás en la misma década o pasamos de década? No, avanzo un poco cambiaría, pero no tanto. Por eso estoy pensando, sí, estoy dudando. Pero no, Montoneros no. María, esta charla va a estar todo el día acá en el Instagram de Ford, la vamos a subir después a la página web. Y bueno, te quería agradecer por esta charla con Ford Argentina. Bueno, gracias a vos, súper amable. Y María, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, ¿no? En el Instagram Live. Muchas gracias a los que nos acompañan ahora, los que se van a sumar seguramente en el transcurso del día. Y de nuevo, muy recomendable Aramburu, un gran libro que espero terminar pronto, aparte para llegar ahora al capítulo que me contaste hoy, al último capítulo. Que te spoileé. Me spoileaste, pero está muy bien. María, gracias nuevamente.